Venga, pues ahora vamos con otro socio. Él es Juan Antonio Medina, viene de Buteo Iniciativas Ambientales y el título de su ponencia, de su charla, es el siguiente: Paisajes con relato, 3 comarcas de Valladolid a través de los ojos de Miguel Delibes. Bien. 10 minutitos o así, porfa. Perdonad. Decía que soy socio de la IP desde hace 5 años, pero hasta ahora no había podido estar en unas jornadas. Y bueno, un placer estar aquí. Espero que a partir de ahora vengan muchas. Lo que voy a presentar son unas rutas guiadas, unas visitas guiadas que hacemos desde Buteo a 3 recursos, 3, 4 de la Universidad de Valladolid, que tienen que ver con la sostenibilidad, en un programa que se llama UVA Sostenible. El programa en sí es lo que tenéis aquí. Son visitas a 3 recursos, un edificio bioclimático que se llama Edificio Lucía, que en el año 2013-2014 fue nombrado el segundo edificio de todo el mundo más sostenible desde el punto de vista energético y ambiental. La red de calor con biomasa, que ahora sabéis que está muy de moda, que da calor, o sea, agua caliente y calefacción a 32 edificios de ese campus, del campus Miguel Delibes y de otro, de la ciudad de Valladolid. Y un arboreto dedicado a Miguel Delibes. Dentro del campus Miguel Delibes, el arboreto Miguel Delibes. Ya sabéis de la importancia de Miguel Delibes en Valladolid, también en Burgos, por supuesto. Y bueno, yo les cuento muchas veces a los alumnos, cuando hacemos estas rutas, principalmente es con centros educativos, también con grupos de adultos, aunque son menos. Los datos los tenéis ahí, más o menos unas 800 personas por año. Cada visita es diferente, puesto que el arboreto va evolucionando a lo largo del año. Hacemos visitas en los meses que no son los meses de invierno y nosotros mismos vamos viendo la evolución, cómo crecen las plantas, cómo salen los frutos, cómo salen las flores, cómo llegan insectos, cómo van pasando diferentes aves, por eso cada visita es diferente. Damos preferencia siempre a centros públicos, aunque luego tampoco, si no se llenan las fechas, pues también dejamos entrar obviamente a centros concertados o privados. Las visitas son para un máximo de 50 alumnos en 2 grupos, que hacemos 2 educadores en paralelo, y es un recorrido que intentamos que sea completamente accesible, que pueda ir una persona en silla de ruedas, que pueda ir una persona con dificultades auditivas. Hay paneles también que están en lenguaje braille para que pueda ir una persona invidente, y hemos tenido casos de casi todas ellas, ¿no? Aquí tenéis fotos de los 3 recursos. El de abajo es un cuarto recurso, que es un huerto ecológico, que incluimos cuando no se puede visitar la central térmica, porque al ser una instalación industrial, hay veces que tienen limitaciones de acceso por temas de seguridad, entonces pues sustituimos la central térmica por ese huerto ecológico, que muchos centros cuentan con uno, entonces bueno, pues también les resulta ya cercano. Bueno, vamos al arboreto en sí. Lo que es el arboreto Miguel Delibes, en su concepción, se hizo como una plantación. Se hizo desde un departamento de ingeniería forestal, como una colección, como un arboreto de especies forestales, de especies de árboles y plantas, distribuidas como en 3 recuadros que veis ahí, correspondientes a 3 comarcas o a 3 zonas geográficas de la provincia de Valladolid, que son los Montes Torozos y el Valle del Cerrato, por una parte, por otra parte la Tierra de Pinares y por otra parte Tierra de Campos. Y la novedad es que se intentó plasmar todo esto a través de los ojos de Miguel Delibes. Aparte de tener 3 carteles que no me atrevo a llamar interpretativos, me atrevo a llamarlos más bien informativos, que nosotros heredamos, hicieron primero toda la instalación y luego buscaron una empresa para hacer esas visitas.
Se colaboró con la Fundación Miguel Delibes y hubo también aportación de la Junta de Castilla y León. Entonces, lo que intentamos nosotros es, a través de estos paneles como este que estáis viendo, que es, como veis es muy denso, vamos haciendo zoom sobre algunas de las partes para explicar un montón de cosas. Al final, la suerte que tenemos es que ya sabéis que ya no se puede distinguir hoy en día prácticamente entre público cautivo o no cautivo. Lo que hacemos es una explicación que para todo el mundo es igual. Y tenemos la suerte de que estos chavales, que muchas veces pues, tienen 12, 13, 15, 17, 18 años, conseguimos que estén una mañana entera sin el móvil. Entonces, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Intentamos tenerles continuamente prestando atención, que sea una explicación muy interactiva, hacerles preguntas, que participen y recurrir a sus experiencias vitales, ¿no? Intentar relacionarlo con eso, hablar pues, de emociones, hablar de pues, recurrir a su familia, recurrir a sus antepasados, recurrir a ese tipo de vivencias, ¿no? Aquí tenéis una imagen de uno de los paneles, tiene abajo un código QR con el que sí que se puede acceder a toda esta información. Y aparte de estos 3 paneles, uno por cada una de las comarcas, luego tenemos 3 paneles en cada una de las comarcas con textos de Miguel Delibes, extraídos de diferentes libros de Miguel Delibes, que hacen referencia pues, a estos paisajes o a alguna característica concreta, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos en Tierra de Campos. Hablamos de cultivos de cereales, hablamos de cursos de agua. Los cursos de agua que tenemos en Tierra de Campos, pues aparte de algunos ríos, tenemos el Canal de Castilla. Tierra de Campos era el granero de Castilla hace unas décadas, hace unos siglos, igual que en los últimos años pues lo eran Ucrania o lo era Rusia. Relacionamos eso con una guerra que está ocurriendo a miles de kilómetros de nosotros, pero que nos impacta directamente, porque nosotros éramos el granero de Europa, ahora eran esos 2 países y la situación está cambiando. Luego os pondré otro ejemplo de que también una guerra que tiene consecuencias normalmente desastrosas, pues de rebote puede tener alguna positiva para nosotros. Hablamos de los palomares, por ejemplo. Daos cuenta de que es público, en muchos casos, muy urbano. Muchos no han estado nunca en un palomar. Los pocos que conocen cómo están los palomares saben que la mayoría están en ruinas o casi en ruinas. Les hablamos de un proyecto muy interesante en Tierra de Campos que se llama Alas de Campos, para recuperar desde el punto de vista de la arquitectura tradicional esos palomares y además para que vuelva a haber pichones, para que vuelva a haber palomas. Y les explicamos cómo esos pichones eran fundamentales para la alimentación de muchas familias hace unas décadas y que la familia que tenía ese aporte de carne pues lo tenía mucho más fácil que otras familias, ¿no? Les preguntamos, por ejemplo, cuántos de ellos tienen más de 2 hermanos. Levantan la mano normalmente en un grupo de 25, pues 2 o 3. Españoles, muy poquitos. También tenemos, como sabéis, mucha población inmigrante y muchas veces son ellos los que levantan la mano. Entonces intentamos ponerles el ejemplo de imaginar una familia. Yo tengo amigos que tienen familias de 8 o 10 hermanos. Imaginaos una familia de 8 o 10 hermanos con un nivel de vida mucho más bajo que ahora, lo que suponía poder tener un palomar o no tenerlo. ¿Qué pasaba si una familia no tenía esos recursos? Pues a lo mejor el niño más pequeño, los hermanos más pequeños, pues se tenían que poner a trabajar a una edad muy temprana o se tenían que ir a colaborar o a trabajar para quien fuese, ¿no? Hablamos de ganado y de vías pecuarias, hablamos de la mesta, hablamos de muchas cosas que son patrimonio público. Y aquí os muestro uno de los textos de Miguel Delibes, como veis está en lenguaje braille, en el que tenemos un montón de palabras, aunque a esta la mimen, la surquen, la levanten, la peinen, la riquen y la escarden, que nosotros cuando éramos niños teníamos que buscar en el diccionario, ahora ellos no la buscan en el diccionario, pero bueno, la buscan en San Google o últimamente en ChatGPT. Este sería el panel de Tierra de Pinares. Volvemos a hacer un zoom para contar algunas cosas curiosas, por ejemplo, las piñas y la resina. En el caso de la resina se obtiene, por ejemplo, un plástico biodegradable que compite con derivados del petróleo. Entonces, cuando el petróleo está muy caro, como es el caso, vuelve a ser rentable extraer la resina y vuelve a haber gente en los pueblos que puede trabajar todo el año en sus pinares y no irse de su pueblo. Cuando pasa al contrario, cuando baja mucho el precio del petróleo, no son rentables estas fábricas de transformación de la resina y esa gente pues a lo mejor se tiene que ir a trabajar a la ciudad o tiene que buscarse otra forma de vida, ¿no? Aquí tenéis la imagen del texto de Delibes, con la zarandaja, la zuela y el tiesto, ¿no? Aquí el panel de Cerrato y Montes Torozos. Hablamos también de geología, hablamos de cultivos, hablamos de muchas cosas. Los majanos, por ejemplo, que utiliza muchísimo Delibes en sus libros, en sus obras, por ejemplo en el hereje, porque debajo de los majanos se suele haber vivares de conejos, ¿no? Entonces, es una palabra que utiliza mucho y son islas de vida, igual que los troncos muertos que se dejan a veces en el parque, que están representados en el arboreto, pues también se pueden considerar como un arca de Noé.
Y por suerte todavía nuestros chicos saben lo que es un arca de Noé, o lo que fue. Tenemos casos de plantas que florecen 2 veces al año, les explicamos la importancia de esa floración 2 veces al año, porque tenemos insectos que gracias a eso pueden sobrevivir incluso al invierno. Esto, les decimos, estos son escaramujos, ¿verdad? Todos dicen, no, son tapaculos. Y entonces tenemos un caso de una vez con un grupo de chavales pequeños que uno de ellos levantó la mano y dijo, pero te lo tapan para siempre. Y dije, no, tranquilo que no, Y explicamos por qué hay que quitar esos pelitos que tienen las vallas para que no nos ocurra eso, ¿no? Bueno, lo que digo aquí, a veces se produce la magia. Tenemos ahí unas agallas de un quejigo y tuvimos un caso en un mes de mayo en el que yo hago así en la agalla y sale de dentro la avispa. Entonces, la gente que ha visto eso salir, esa experiencia ya os aseguro que no se les olvida. Aquí tenemos otro paisaje que Delibes compara con el mar, cuando el viento sopla en los trigales, que muchos chavales, por desgracia, no han experimentado. Y aquí tenemos a Delibes. Y lo que os decía, a veces ocurre la magia, y una vez un profesor me comentó en privado que uno de los chavales que había estado en estas visitas cambió lo que pensaba estudiar gracias a estas visitas. Así que la magia existe y trabajamos para que se siga produciendo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Que no te veía, perdón. Bueno, yo más que una pregunta es como una reflexión. De hecho, ayer intenté hacer esta reflexión, lo que pasa que como íbamos cortos de tiempo, pues no quise abrir como un poquito el melón, y es sobre el tema de la accesibilidad. Porque me he dado cuenta que siempre que hablamos de accesibilidad, parece que lo hagamos un poco como para cumplir el cupo y no como una necesidad real. Para mí el gran problema de la accesibilidad es que no se normaliza, ¿vale? Y una manera de normalizar es no segmentar. Ayer un compañero decía, no, hemos creado señales en braille y solo en braille. O sea, un panel es fácil hacerlo escrito y que encima de la misma letra que tú lees, el braille esté en transparente, con lo que aprovechas espacio, te ahorras dinero y bueno, y facilitas también que las personas que no están tan acostumbradas a tratar con personas con discapacidad, a normalizar esos temas. Pensemos que si introducimos un vídeo, que no va concretamente para ti, que me sabe mal que lo haya dicho aquí, pero que vamos, ha sido el contexto no que tú también aludido, lo has sacado y he aprovechado. El tema del vídeo, o sea, a veces hacemos un vídeo y decimos, claro, es que tal, si a ese vídeo le hacemos una audiodescripción, le incrustamos un intérprete con LSE e intentamos ya no hacer lectura fácil, quizá, porque hay veces que gente te dice, bueno, es que claro, es que si hacemos la lectura fácil lo simplificamos todo mucho, pero existe una cosa que es el lenguaje claro, que es que el lenguaje claro no solo ayuda a las personas con discapacidad, sino que una persona que viene a este país y que aún no está muy acostumbrada a utilizar el idioma, que ese panel o esa explicación se haga en lenguaje claro, nos facilita muchísimo las cosas. El hecho de los macrocaracteres. Yo voy con mis gafas que voy de quita y pon. A mí que haya un punto de letra muy grande es que me ayuda un montón. Y es como una reflexión, ¿no? Porque intentamos, lo que os digo un poco, es segmentar, y cuando creo que no hace falta. O sea, si intentamos hacer las cosas ya desde un inicio para que las disfruten el mayor número de personas posibles, quizá desde ese punto comunicaremos para todas las personas e integraremos mucho más porque lo vamos a normalizar. Y cuando las personas vean que hay elementos, ostras, ¿y esto qué es? ¿Y este QR que tiene un poco de colores, para qué sirve? Entonces te enteras, normalizas y creo que es allí donde vamos a lograr la verdadera inclusión en la comunicación de nuestro patrimonio. Ya, gracias. Bueno, te contesto que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo he hecho formación también en turismo accesible. En este caso no están segmentados, están integrados dentro de su grupo. Por ejemplo, un vídeo que les ponemos para explicar la central térmica de biomasa se puede poner a través de YouTube con subtítulos, se puede poner en otros idiomas. Sí que hemos tenido algún caso de alguna federación de asociaciones de personas sordas y sordomudas que vinieron con sus propios intérpretes de lengua de signos.
Pero normalmente si viene una persona en silla de ruedas o viene una persona con dificultades de audición o de visión, está integrada en el resto del grupo sin ningún problema. Muchas gracias. Tenemos que, disculpad que vayamos tan apretadillos, pero es que si queremos darle voz a todo el mundo no tenemos más remedio que intentar ser breves y escuetos, ¿vale? Vamos con el siguiente ponente.